Está organizado en tres charlas cortas este módulo. Vamos a hablar primero de los fundamentos fisiopatológicos y clínicos que nos hacen plantear esta opción de tratamiento endovascular ahora en la trombosis venosa profunda. Después vamos a ver qué evidencia tenemos para poder recomendarlo y finalmente cómo nos fuimos manejando nosotros en la práctica y en esta institución con nuestro equipo de trabajo. Bien, algo hice, mano. Ahí está, gracias, Nacho. Bueno, ya se habló de la importancia epidemiológica de la enfermedad tromboembólica venosa. Recordemos que las 2/3 partes de la misma están representadas por la trombosis venosa profunda. Sí, mejor. Uno de cada 5 eventos de trombosis venosa profunda recurre dentro de los 3 años siguientes. Un 40% de ellos deja secuelas y una tercera parte de estas secuelas son realmente incapacitantes. O sea que no estamos hablando de un problema menor. Y a pesar de ello, caemos todos en un reduccionismo cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, de considerar, bueno, tenemos la trombosis venosa profunda, que en el 90% de los casos se origina en miembros inferiores, que por ahí desprende algún fragmento, genera una embolia de pulmón, y listo, eso es todo lo que hablamos de enfermedad tromboembólica venosa. Estas dos formas agudas de la entidad, ni siquiera consideramos una tercera opción de evolución aguda de este fenómeno, que sería la progresión local del trombo, con compromiso de segmentos progresivamente mayores y proximales de la extremidad, llevando a la trombosis iliocava masiva. Si no consideramos lo agudo, menos vamos a considerar lo crónico, en las formas crónicas de la trombosis venosa profunda, que es el síndrome posttrombótico, y de la embolia de pulmón, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es todo parte de un espectro de la misma entidad. Es decir, que en otras palabras, la trombosis venosa profunda puede complicarse en la dimensión espacio, por progresión local, llevando a la trombosis iliocava masiva, en la dimensión localización, llevando a la embolia de pulmón, y la dimensión tiempo, llevando al síndrome posttrombótico. O Ignacio habló pormenorizadamente de la embolia de pulmón, así que nos quedamos con las complicaciones locales de la trombosis venosa profunda. Veamos cómo se desarrolla la trombosis iliocava masiva. Todo empieza con el compromiso de algún vaso troncal profundo que drena el grueso de la circulación proveniente del miembro inferior, en la mayoría de los casos, y que al obstruirse el retorno venoso genera un aumento de la presión hidrostática capilar en los lechos distales. Afortunadamente esa presión se ve limitada, ese aumento de presión, por la válvula de escape que constituyen las venas superficiales, que nos permiten salvaguardar algo el drenaje y mantener el flujo arterial. Estos pacientes son los que desarrollan la flegmasia alba-Dolen, esas piernas blancas, dolorosas, tumefactas y edematizadas, que saben ver en las trombosis proximales. Si esto queda librado a la evolución natural, el trombo progresa y ya no solo se compromete el vaso profundo troncal, sino que vemos dañada esa válvula de escape que eran las venas superficiales, por lo que el drenaje venoso va a ser exiguo y ese aumento de la presión hidrostática capilar ahora sí va a ser dramático, aumentar unas 16 veces en 6 horas, lo que lleva a una trasudación con caída de la volemia, caída del volumen arterial efectivo circulante, caída de la presión arterial y paralelamente aumento de la presión hidrostática intersticial, que trae como consecuencia una caída progresiva del flujo sanguíneo. Ya estos pacientes se ponen cianóticos, desarrollan la flegmasia cerúlea dolens, en la que le agregamos el cambio de coloración y el compromiso arterial del flujo anterior. Si dejamos librada la enfermedad a su evolución natural, la mitad de estos pacientes va a pasar que este proceso ininterrumpido de edema, caída de la presión sistémica y caída del flujo arterial va a terminar provocando el colapso de la circulación a nivel capilar, con trombosis del lecho capilar, y ya ello nos va a llevar a la necrosis, a la gangrena venosa, que termina en un 40% de los casos en una amputación y en un 30% de los casos en la muerte del paciente. Pero no todo se circunscribe a las extremidades inferiores. La trombosis puede progresar aún a la vena cava y comprometer el drenaje de las venas renales, llevando a la trombosis de la misma con lumbalgia, hematuria, insuficiencia renal y anemia, y inclusive también a las venas suprahepáticas, generando un síndrome de Budd-Chiari agudo con hepatomegalia, ascitis, derrame de instalación
e hipertransaminase. Respecto a la otra complicación local de la trombosis venosa profunda, el síndrome postrombótico, nosotros sabemos que el trombo va experimentando distintos estadios en lo que sería su composición histológica, que a modo de mnemotecnia podemos decir que se circunscriben al primer día, a la primera semana, al primer mes, después del primer mes. Primer día lo que tenemos es simplemente un agregado de fibrina laxa y algunas plaquetas, lo que constituye un trombo blanco. Cuando pasamos a la primera semana, hacemos el primer día, ya la fibrina establece puentes cruzados y se forma una red de fibrina que atrapa los glóbulos rojos que vienen circulando, se forma la famosa línea de Sand que estudiaron en la facultad, y el trombo se torna rojo. Ya superada la primera semana, el componente inflamatorio del trombo va incrementándose de la periferia hacia el centro y van activándose paralelamente a la inflamación los procesos cicatrizales, de modo que esa fibrina va a ir siendo reemplazada por una proporción progresivamente mayor de colágeno hasta que finalmente, pasado el primer mes, lo que tenemos es lisa y llanamente una cicatriz. A este proceso de progresión hacia la cicatrización se oponen, la primera semana sobre todo el sistema fibrinolítico y anticoagulante endógeno del organismo, pero bueno, superada esta etapa, ya llegado a la etapa de inflamación y cicatrización, poco puede hacer nuestro sistema endógeno en impedir la progresión de los eventos. Así que lo que estamos asistiendo es una lucha entre los procesos de recanalización y aquellos de organización que se ven favorecidos cuanto mayor sea la carga trombótica del proceso inflamatorio, que a su vez se potencian entre sí generando un círculo vicioso y que llevan a una obstrucción persistente de la vena que va a terminar generando síntomas en casi la totalidad de los pacientes, pero además la inflamación genera un daño endotelial con daño de las válvulas venosas y le agrega ese componente obstructivo un componente de insuficiencia venosa, por lo que estos pacientes terminan desarrollando el cuadro de insuficiencia venosa, éstasis y predisposición, unas 25 veces aumenta el riesgo de recurrencia trombótica en estos casos. O sea que vamos teniendo un proceso atrás de otro de trombosis, cicatrización, nuevos trombos, etc. Y el cuadro va empeorando a lo largo del tiempo. Pero bueno, a los fines prácticos definimos que cuando tenemos este cuadro de insuficiencia venosa crónica con todas sus etapas, en un paciente que hace por lo menos 6 meses tuvo una trombosis venosa profunda y que cumplió un tratamiento anticoagulante efectivo de por lo menos 3 meses, hablamos de un síndrome postrombótico. Y no es algo menor, son cuadros de altísima morbilidad, con deterioro severo a veces de la calidad de vida física y psíquica de los pacientes, equiparable a la diabetes, la angina, el cáncer o la insuficiencia cardíaca, y que conllevan un altísimo costo socioeconómico, fundamentalmente cuando involucran a la población económicamente activa, por las tasas elevadas de ausentismo laboral que implican, consumo de presupuesto de salud y pensiones por discapacidad. Se calcula, o se calculaba antes de la época de inflación en Estados Unidos, que cada uno de estos pacientes consumía $7.000 anuales en promedio. Bueno, seguimos con los reduccionismos, más allá de todo esto que acabamos de hablar de epidemiología y de fisiopatología, el tratamiento de la trombosis venosa profunda sigue reposando en la piedra angular como único sostén terapéutico muchas veces, que son los anticoagulantes. Y los anticoagulantes tienen sus debilidades, tienen sus limitaciones. En primer lugar, el anticoagulante va a actuar solamente sobre uno de los 3 pilares de la tríada de Virchow que hablaba de la predisposición a la trombosis, que es el estado protrombótico, el endotelio y el flujo. Dejamos de lado el flujo del endotelio. En segundo lugar, hablamos ya de la progresión del trombo, y la tiempo dependencia de los anticoagulantes, que lo que hacen es, en definitiva, potenciar los fenómenos endógenos. Van a actuar sobre todo en la primera semana, después se vuelven casi inútiles. Pucha, estoy pifiando. También son volumen dependientes. Cuanto mayor sea la carga trombótica, menos eficacia van a tener los anticoagulantes. Fíjense que a medida que nos desplazamos proximalmente en la extremidad, menor va a ser la capacidad del anticoagulante de lisar el trombo y recanalizar la vena, o ayudar a hacerlo, mejor dicho, al organismo. Y por último, la latencia de acción.
nosotros sabemos que el anticoagulante actúa potenciando los fenómenos endógenos, o sea que esto va a llevar un tiempo para generar una recanalización y a veces el tiempo es un bien con el que no contamos. Vista toda esta debilidad que tienen los anticoagulantes, nos preocupa particularmente una situación que son las trombosis ilíacas, que son cuadros que tienen asociados muchas veces, fenómenos obstructivos benignos como, en este caso, el síndrome de Mike-Turner, la compresión de la vena ilíaca primitiva izquierda por la arteria ilíaca primitiva derecha, o malignos como tumores malignos, o también pueden ser hematomas, injurias por radioterapia, etc. Este componente obstructivo ya vimos que el anticoagulante no lo va a abordar, no tiene cómo hacerlo. Hablamos ya también del volumen dependiente, de la volumen dependencia de los anticoagulantes. Ya vimos que menos de la mitad de las trombosis ilíacas pueden recanalizarse con un tratamiento anticoagulante exclusivo. Y obviamente si queda trombo residual se va a organizar y va a generar procesos cicatrizales que son los que el anticoagulante no va a poder actuar tampoco. Ya vimos cómo al aumentar la carga trombótica, aumenta la inflamación, aumenta el daño endotelial, aumenta la organización y va a haber más grado de obstrucción e insuficiencia venosa. También la trombosis ilíaca preocupa especialmente, lamentablemente, en la trombosis ilíaca un 39% de los pacientes sin tratamiento experimenta progresión de la trombosis hacia segmentos proximales. Y a pesar del tratamiento anticoagulante, un 8,9, casi 9, 10% de los pacientes termina desarrollando formas de trombosis iliocava masiva, a pesar del tratamiento anticoagulante. Por eso son pacientes, cuando hay trombosis proximal, deben ser internados como mínimo. Y en ese mismo sentido, un paciente que está tan cerca de la trombosis iliocava masiva, preocupa la latencia de acción que tienen los anticoagulantes. Estamos en forma avanzada de trombosis iliocava masiva, donde la presión hidrostática capilar aumenta dramáticamente. El tiempo corre y no podemos tolerar la latencia que tienen los anticoagulantes en ese caso. Respecto del tratamiento del síndrome posttrombótico, hay una teoría que es la hipótesis de la vena abierta, que establece que cuanto menor sea la carga trombótica residual en un proceso de este tipo, menor va a ser la incidencia de síndrome posttrombótico a largo plazo. Fíjense, cuanto menor trombo residual, menos score de severidad de trombosis venosa profunda en cualquiera de sus versiones ustedes van a tener. Ahora, como contrapartida a los anticoagulantes, en este escenario el intervencionismo es donde puede tener un nicho, porque vamos a ver, han demostrado con sus distintas técnicas poder generar una recanalización del vaso efectiva e inmediata, a diferencia de lo que veíamos que sucedía. Y siguiendo con la teoría, tendríamos que demostrar que esa utilización de los métodos de recanalización por intervencionismo redundan o generan una menor incidencia de complicaciones locales a corto o largo plazo. Muchas gracias. No sé si...